Bueno, hemos entrado a la parte central de nuestro programa y el tema para hoy es acerca del bautismo en agua. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Si es importante o no es importante? Para definir el bautismo en agua, encontramos en los diccionarios que usted puede tener en su casa, encontramos este siguiente significado, que el bautismo en agua es un sacramento de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas que confieren el carácter de cristiano. En otras palabras, es un sacramento de la Iglesia Católica en donde puede conferirle a una persona el ser cristiana con el simple hecho de ser bautizadas en agua, no importa la edad. Pero bueno, desde un punto de vista de Dios vamos a analizarlo, porque la palabra cristiano tiene un significado muy importante. La palabra cristiano significa ser discípulo de Cristo, y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 26, en donde la palabra dice que se congregaron todo un año, dice, con la iglesia, y aquí se está refiriendo al apóstol Pablo, con Bernabé, se congregaron todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos. Un discípulo de Jesús es una persona que ha tenido o que ha experimentado el arrepentimiento, el nuevo nacimiento o conversión o nueva forma de vivir en Cristo, y que es alguien que predica la palabra, alguien que enseña, que evangeliza, que discipula, alguien que está llevando el evangelio de Cristo. Gloria a nuestro Dios. En fin, hablemos del bautismo. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿En qué consiste y si es importante hacerlo? En la Biblia encontramos dos ordenanzas por el Señor Jesucristo. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Son dos ordenanzas que están escritas en la Biblia, no con el nombre de ordenanzas, pero sí con un nombre propio, porque, por ejemplo, en Mateo, en capítulo 28, en el verso 19 al verso 20, dice la palabra, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí encontramos una orden que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, le da a los discípulos, para que ellos también lo hagan. Una ordenanza. Y el otro es la Santa Cena, que es una ceremonia que se conmemora lo que Jesús hizo en la cruz. Por ejemplo, lo encontramos esto en Lucas 22, 19 y 20, en Marcos 14, 22, en Juan capítulo 13, verso 21, y en 1 Corintios en el capítulo 11, en el verso 23, hacia adelante, en donde dice lo mismo. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, verso 19, dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a sus discípulos, diciéndole, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, también después que hubo cenado, tomó la copa de vino, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y dijo la misma palabra, que teníamos que hacerlo hasta su venida. Entonces estas dos ordenanzas las dio Jesús como un mandamiento y orden para cumplirlas, para que la iglesia la cumpla. De modo que nosotros tenemos que obedecer y cumplir
lo que Dios nos ha ordenado a través de Jesucristo. Ahora la pregunta es ¿cuándo y cómo debo de hacerlo? Hay reglas que Dios ha establecido. La pregunta es ¿cuándo me bautizo y cuándo debo de tomar la Santa Cena? ¿O cómo debo de hacerlo? Es la pregunta. La respuesta es que no podemos bautizarnos si primero no nos arrepentimos de nuestros pecados. No puedo tomar la Santa Cena o no podemos tomar la Santa Cena si es que no le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si es que no hemos nacido de nuevo, como también lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23, porque no podemos tomar la cena del Señor indignamente. No es de que yo, por ejemplo, haya hecho algo terrible delante de Dios y voy y quiero recibir la Santa Cena así por así. Primero tiene que haber un arrepentimiento de pecado. Después de haber ese arrepentimiento de pecado, pues esa persona es discipulada para recibir el bautismo. Y después, cuando ya es bautizado, entonces ya en su nueva vida en Cristo, tiene derecho y parte para participar de la Santa Cena. El bautismo en agua, vamos a hablar sobre el bautismo en agua, porque el tema es sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza la regeneración del creyente. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando de un cambio. Estamos hablando, es como por decir que yo dijera, si esto era negro, ahora es blanco. Ha habido un cambio. Y este cambio tiene que haber en la vida de una persona que se arrepiente de sus pecados. Jesús, cuando estuvo con Nicodemo, y Nicodemo le dijo, eso está en el capítulo 3 de San Juan, Nicodemo le dijo que él había venido de Dios porque las cosas que él hacía, no las hacía si es que Dios no estaba en él. Y Nicodemo quería una respuesta de parte de Jesús, y Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es ser regenerado. Nacer de nuevo es vivir ya en el Espíritu y ya no estar viviendo pues en el pecado. Nacer de nuevo es el cambio radical en la naturaleza humana producida por el Espíritu Santo. Es nacer de nuevo, es ser regenerado. Y cuando hablamos del bautismo en agua, que simboliza la regeneración del creyente, estamos hablando de ese cambio, estamos hablando de que para nacer de nuevo tiene que haber perdón de nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados hacia Dios. Cuando Juan Bautista predicaba en el desierto y bautizaba a las personas en el desierto, él primero los iba llamando al arrepentimiento y le decía: arrepentidos, generación de víbora, quienes ha mandado a huir de la ira venidera de Dios, a hacer frutos dignos de arrepentimientos. Y después, dice la palabra, después que ellos iban confesando sus pecados, iban a las aguas a ser bautizados. Entonces el bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento. Y es el mismo bautismo que Jesucristo también predicó y también bautizó. Porque Jesús también bautizó, al igual que Juan Bautista, e incluso bautizó más gente que Juan Bautista. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por ejemplo, eso lo encontramos en San Juan, en el capítulo 3, en el verso 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y allí estuvo con ellos y bautizaba. Y en el capítulo 4, en el verso 1 de San Juan dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces estamos viendo que no solamente Juan Bautista bautizaba, el bautismo de arrepentimiento, confesando los pecados, sino que también Jesús lo hizo, y también los discípulos también lo hicieron,
y Jesús, dice la palabra, bautizaba más gente que Juan Bautista. Y Jesús, que no tenía pecado, porque la Biblia dice que Jesús era santo en todo, pero él se sometió al bautismo y lo hizo porque él dijo, conviene para toda justicia que yo lo haga. Pero Señor, tú no puedes ser bautizado porque tú eres santo. Yo me imagino que le habrá dicho Juan Bautista. Pero él dijo, no, tú tienes que bautizarme porque conviene para toda justicia. Y eso está en la Biblia. Porque imagínense que si Jesús no se hubiera bautizado, habría muchas personas que dirían, ¿y yo por qué tengo que bautizarme? Si Jesús no lo hizo, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Entonces, Jesús, preveyendo todas estas cosas, lo hizo para toda justicia, lo hizo para que todos sigamos el ejemplo que él hizo. Entonces, el bautismo simboliza la regeneración, simboliza el perdón de los pecados, simboliza el hombre o la persona va declarando sus pecados y luego es sumergido a las aguas como un símbolo que está naciendo de nuevo, enterrando el viejo hombre de pecado y saliendo como un nuevo hombre en la gracia de Dios. En otras palabras, el bautismo es un testimonio público que involucra una proclamación. El bautismo, en otras palabras, es un testimonio público que involucra una proclamación pública que eres pecador y que vienes a Cristo para ser salvo y que ahora quieres vivir para Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo y cumpliendo toda justicia de Dios, separándote del pecado y ya no practicando el pecado y identificándote con Cristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 21, escribió, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia que hay en el cuerpo, sino como de una aspiración de buena conciencia para Dios. En otras palabras, como un testimonio. El bautismo es un testimonio que tú das públicamente a todas las personas de que tú estás teniendo en ese momento un compromiso con Dios. Estás enterrando, cuando te sumergen en el agua, estás enterrando a ese viejo hombre lleno de pecado, lleno de maldad, iniquidad, y estás naciendo, cuando te levantan de las aguas, estás naciendo como un nuevo hombre, regenerado en Cristo, regenerado en Dios, para vivir como a Dios le agrada. Y en 1 Pedro dice, en el capítulo 1, en el verso 15, dice la palabra, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos nosotros vivamos en santidad. Y la palabra santidad no es que te pongan una aureola en la cabecita y te pongan velas. La palabra santidad significa separado para Dios. En Hebreos 10:10 dice en la Biblia que hemos sido santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz nos santificó, nos separó para que nosotros fuéramos hijos suyos, para que nosotros fuéramos sus redimidos, para que nosotros fuéramos sus testigos, para que diéramos testimonio de la luz a través de una vida ejemplar. Jesús bautizó a personas que iban confesando sus pecados, y también lo hicieron sus discípulos y también lo hicieron sus apóstoles. Ya le hemos dicho en San Juan capítulo 3 verso 22 y en San Juan capítulo 4 verso 1. ¿Qué sucede cuando un niño es bautizado? ¿Qué sucede cuando un niño es bautizado? Es la pregunta. ¿Sucederá algo? ¿Se hará cristiano? La Biblia dice en Hechos 11:26 que se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos de Jesús, y eso fue en Antioquía.
Cristiano es la persona que es discípulo de Jesús, que ha experimentado el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el perdón, la nueva vida en Cristo y que tiene un compromiso con Dios de vivir en santidad. Ese es un cristiano. ¿Qué sucede cuando un niño es bautizado? En primer lugar, quiero decirles que un niño no tiene conciencia de pecado. Un niño no tiene conciencia de pecado. Un niño no sabe que ha nacido de pecado. Uno, porque todos nosotros nacemos en pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12 que todos nosotros hemos nacido en pecado. Dice, de modo por cuando el pecado entró por un hombre, y se refiere a Adán, dice que el pecado entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Un niño nace en pecado, todos nosotros nacemos en pecado, pero el niño no tiene conciencia de pecado. Usted cuando agarra a su bebé en brazos de 1 añito, de 2 añitos o de meses, ¿usted cree que tiene conciencia de pecado? No, porque el niño no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, pero nosotros como adultos sí sabemos lo que es el pecado. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Entonces, la Biblia dice que en la palabra de fe que predicamos es que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos y somos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos nuestra salvación. Es por eso que el bautismo en agua es importante. ¿Por qué? Porque es un testimonio de que tú has experimentado una vida en Cristo, has experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, has experimentado el haber tenido un encuentro primero personal con Cristo. En los tiempos de Juan el Bautista y en los tiempos de Jesús, las personas adultas eran bautizadas previa confesión de pecados y de haber experimentado un nuevo nacimiento antes, no eran bautizadas. Todos los que iban al agua, dice la palabra, que iban confesando sus pecados. Iban diciendo, Señor, me arrepiento, sí, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho algo malo delante de ti, te pido perdón, te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Dios. Jesús dijo estas palabras, eso está en San Juan en el capítulo 3, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Primeramente tenemos que creer en la voz de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios y tenemos que aceptar la palabra tal como está escrita. Y tenemos que nosotros creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pues nos lava, nos limpia, nos redime, nos justifica de nuestros pecados y nos da una vida nueva. Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Creer a la palabra de Dios y aceptarla tal como está es una señal que estamos reconociendo que necesitamos de Jesucristo para ser salvos. Si reconocemos nuestros pecados y nos apartamos del pecado, nos separamos del pecado y nos arrepentimos de corazón y aceptamos nuestro compromiso de una vida nueva en Cristo, entonces en ese momento dice la palabra de Dios que somos salvos y que somos también hechos hijos de Dios. En San Juan capítulo 1 verso 12 dice la palabra, mas a todos los que lo recibieron, y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que primeramente experimentar el nuevo nacimiento y el recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. El nuevo nacimiento o regeneración es cuando tú te arrepientes de tu pecado, es cuando tú reconoces que eres pecador. Y por más que haya gente que diga que yo no le hago mal a nadie y que no se consideran pecadores, pero hemos heredado una naturaleza pecaminosa por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todos nosotros necesitamos de la salvación de Dios.
Querramos o no querramos, aceptemos o no aceptemos, todos nosotros necesitamos ser salvos. Y Dios dispuso la salvación en Jesucristo únicamente. Y el bautismo no nos hace cristianos. El bautismo no te hace cristiano. No es que yo me bautizo y ya soy cristiano. No. Lo que te hace cristiano es el reconocer que Jesucristo es tu Salvador. El aceptarlo como tu único Dios verdadero. Lo que te hace cristiano es tu arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento verdadero de que has pecado delante de Dios, de que tus pecados, o que has nacido bajo una naturaleza pecaminosa y que necesitas de Dios, de Jesucristo, para la salvación. Eso es lo que nos hace cristianos. El bautismo es una ceremonia pública en donde estamos dando testimonio que estamos renunciando a nuestra vida pasada. Si antes nos gustaba la juerga, si antes nos gustaban las borracheras, si antes nos gustaba la idolatría, la hechicería, el ir a los brujos, el consultar a los brujos, a los hechiceros, la persona que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo y se bautiza, cuando es bautizado, cuando lo sumergen en el agua, está dando testimonio público que está renunciando a su vida pasada, que ya no va a ir al brujo, que ya no le va a pegar a su mujer, que la mujer ya no le va a pegar al marido, que ya no le va a sacar la vuelta a su pareja. Está renunciando a todo eso, está renunciando a la violencia, está renunciando a robar, a mentir, está renunciando a hacer tantas cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando está saliendo hacia arriba, cuando está saliendo porque te sumergen y después te sacan, cuando te sumergen estás enterrando el viejo hombre y cuando te sacan está saliendo ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. Un niño no puede hacer eso. Un niño no puede arrepentirse de su pecado porque no tiene conciencia de pecado. Un niño no puede decir, me arrepiento de mi pecado, porque a veces el niño ni siquiera sabe hablar. Pero un adulto sí lo puede hacer. Un adulto sí lo puede hacer. Un adulto tiene conciencia de pecado. Un adulto sabe lo que es malo, sabe lo que es bueno. Y el adulto tiene primero que creer en Dios y reconocer que su pecado lo separa de Dios. En cambio, un niño no puede hacer esto. Un niño no puede reconocer su pecado, ni tampoco puede reconocer que requiere de salvación, porque el niño no tiene conciencia de pecado. Entonces, reconocer que necesitamos de la salvación y reconocer que creemos en Dios y que Dios ha dispuesto nuestra salvación únicamente en Jesucristo y que le recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, pues nos da testimonio de que somos cristianos. Entonces el bautismo es un símbolo que, como dijo el apóstol Pedro, que nos salva, pero es una aspiración o una actitud de buena conciencia delante de Dios. O sea, de ahora en adelante, cuando has sido bautizado, tú estás dando testimonio de que Dios vive en tu vida, de que Jesús vive en tu vida y de que ahora en adelante tienes que vivir como a Dios le agrada. Ahora, bueno, hay cosas que tenemos que saber también del bautismo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se administra el bautismo? Bíblicamente, ¿cómo se administra? El bautismo en agua debe de ser administrado considerando los siguientes principios. Primero, debe de ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que yo te bautizo en el nombre de Pablo, o en el nombre de Pedro, o en el nombre de María, o en el nombre de Santo Tomás. No es así. La Biblia habla, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que corresponde a esto. Ese bautismo que la Biblia nos enseña que cómo debe de ser.
practicado o cómo se debe de hacer. Entonces, el bautismo en agua debe ser administrado considerando estos principios, que es primero el ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, debe ser administrado en un lugar que permita la inmersión en agua del pecador. O sea, comúnmente se hacía en un río o en un lago, pero la Biblia habla que se hacía en el río Jordán. En Hechos, capítulo 8, verso 36, habla de Felipe y el eunuco. Y ahí habla, por ejemplo, que pasaron, una vez que Felipe le predicó al eunuco el Evangelio de Cristo, este reconoció que Jesucristo había muerto por él, y él dijo, yo me arrepiento de mis pecados. Y él dijo, ¿y qué puede impedir que ahora me bautice? Y pasaron por ahí, y ahí había un lugar donde había mucha agua. Entonces él pidió ser bautizado. Entonces, el bautismo tiene que ser en un lugar en donde se permita la inmersión. Puede ser un río, puede ser un laguito, o como también ahora en estos tiempos, por ejemplo, se bautiza en piscinas, pero lo importante es que haya una cierta cantidad de agua donde se permita que el pecador sea sumergido completamente, porque es un simbolismo lo que se representa. No es de que le eche agüita en la cabecita y diga ya tus pecados son perdonados, no, sino que es sumergirlo completamente y después levantarlo. Sumergirlo, que significa enterrar al viejo hombre, y después levantarlo, que significa renacer en el nuevo hombre creado en Cristo. Y tercero, que el bautismo debe ser administrado por un ministro reconocido por la iglesia, ya sea pastor, apóstol, o como también un discípulo que haya sido delegado para hacerlo. O sea, en otras palabras, un discípulo que haya recibido la autoridad delegada para hacerlo, ya sea de su pastor, ya sea de su máximo líder, para hacerlo. Como en el caso que pasó con Felipe, que era diácono y que fue enviado por la iglesia a predicar y a servir a Dios. Y cuando fue enviado por la iglesia, se encontró con el eunuco, se encontró con el etíope, un eunuco, y le predicó el evangelio. Y ahí se ve claramente que Felipe no era pastor, Felipe era diácono, pero Felipe había sido delegado por la iglesia. Felipe había recibido la autoridad delegada de la iglesia y de sus líderes. Y así como también por el Espíritu Santo que lo envió y lo acercó, le dijo, acércate a ese hombre y mira, ve qué es lo que está leyendo, porque este hombre estaba leyendo el libro del profeta Isaías y no entendía lo que decía. Y ahí fue donde se desarrolló todo el diálogo para que Felipe le hablara el Evangelio de Jesucristo y sea salvo, y después sea bautizado. Entonces, amigos, bueno, sé que la hora siempre nos gana, pero lo que hemos querido hoy enseñar es acerca del bautismo en agua. A veces no entendemos en realidad lo que significa o el significado que es el ser bautizado en agua. Y para todos los cristianos, para todos los creyentes, pues que quizás conozcan lo que es el bautismo en agua pues es el testimonio que damos como cristianos que hemos nacido de nuevo para una nueva vida en Cristo, enterrando al viejo hombre de pecado y saliendo como un hombre nuevo, creado en Cristo, para hacer buenas obras, para hacer siempre las cosas correctas. Y para aquellos que todavía de repente no han sido bautizados o tienen su bebé, entonces decirles que ellos primeramente tienen que esperar que los niños crezcan y que tengan conciencia de pecado, porque una vez me dijeron, hermano, pero yo quiero bautizar a mi hijito, pero mi hijito es muy pequeñito y no sé, tengo miedo. Bueno, la Biblia habla que para los niños
Para los niños, al octavo día, Jesús fue dedicado en el templo. Fue dedicado, y la palabra dedicar significa que se le consagra a Dios, que se le entrega a Dios, que se le dice, Señor, este niño te lo entregamos, te lo consagramos, te lo dedicamos a ti para que tú lo guardes, lo cuides, lo protejas. Y todo va a depender también de los padres, cómo ellos van a servir a Dios y cómo ellos pues van a estar delante de Dios, porque si el papá le da mal ejemplo al hijo, por más que al hijo lo haya dedicado, pues también hay un riesgo de que ese hijo de repente más adelante, cuando sea un adulto, pues al no recibir el mejor ejemplo de los padres, pues venga a desviarse de la fe. Pero en fin, el asunto está que cuando un niño es dedicado por Dios, Dios lo protege, lo guarda y lo cuida y lo tiene bajo su sombra, bajo su protección. Eso es lo correcto, que los niños sean dedicados a Dios. Pueden dedicarlo al octavo día de su nacimiento, o pueden dedicarlo inclusive al año, 2 años, o 3 años, o 4 años, o si se te pasó de repente 5, 6, 7, 8 años, puedes dedicarlo a Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios siempre estipula. Eso lo encontramos en los evangelios y también lo encontramos en el Antiguo Testamento, en donde Isaac fue dedicado a Dios, en donde Abraham dedicó a su hijo Isaac, Isaac también dedicó a sus hijos, y así sucesivamente encontramos que los patriarcas dedicaban a sus hijos, como también Jesús fue dedicado en el templo por María y por José, cuando fueron al templo y lo dedicaron a Jesús. Eso es lo correcto. Bien, gloria a nuestro Dios. Vamos a una pausa comercial porque la hora avanza rápidamente y ya regresamos para despedirnos. Adelante con la pausa.